Hola criptofans. Esta semana el mercado cripto vivió de todo. Máximos históricos a comienzos de mes, una de las liquidaciones más grandes de los últimos años, y después intentos de rebote. ¿Qué pasó realmente entre el 13 y el 19 de octubre? En este informe de CryptoZera Flash te lo voy a contar todo. Las causas, el análisis técnico, la influencia política. Sí, Trump aparece. ¿Y quiénes fueron los ganadores y perdedores de la semana? Quédate hasta el final, porque hay oportunidades y riesgos muy claros que no querrás perderte. Empezamos. Panorama general. A principios de octubre, Bitcoin marcó un nuevo máximo intermensual en la zona de los 125 a 126 mil dólares. Pero durante la semana del 13 al 19 de octubre, vimos una corrección fuerte. BTC llegó a tocar los 106 mil y cerró la semana, consolidándose cerca de los 107 a 110 mil dólares. Ethereum siguió el mismo patrón. Tocó los 4.400, 4.500 dólares al inicio del mes y cerró alrededor de los 3.900 dólares. Y el dato más impresionante, según Reuters y Trackers On-Chain, el mercado sufrió más de 19 mil millones de dólares en liquidaciones de posiciones apalancadas. Un verdadero tsunami. ¿Qué disparó la caída? No fue una sola cosa. Fue una tormenta perfecta, política, geopolítica, técnica y emocional. Primero, el shock político. La tensión comercial entre Estados Unidos y China volvió a encenderse. Trump amenazó con aranceles del 100% y medidas sobre tecnología china, lo que disparó el miedo global y empujó a los inversores a salir de activos de riesgo, acciones, tecnología y, por supuesto, criptomonedas. Segundo, el exceso de apalancamiento. Demasiados traders en largo confiando en que Bitcoin seguiría subiendo. Cuando llegó la presión bajista, las liquidaciones se encadenaron una tras otra, arrastrando al mercado en cuestión de horas. Tercero, los fallos técnicos. Varios exchanges colapsaron justo en el momento crítico. Órdenes que no se ejecutaban, stop loss que fallaban y usuarios que no pudieron acceder a sus cuentas mientras el precio se desplomaba. Eso amplificó aún más el pánico. Y por último, el contexto macro. El mercado está volando a ciegas. No hay datos frescos de inflación ni señales claras de la Reserva Federal. Así que cada titular mueve el precio como un viento impredecible. Análisis técnico. Bitcoin. Bitcoin esta semana probó su soporte clave entre los 105 y 106 mil dólares. Ahí, el RSI marcó sobreventa, lo que abrió la puerta a un rebote técnico. La zona de resistencia inmediata está entre 115 y 120 mil. Si logra romperla con volumen, podríamos ver una recuperación más sólida. Pero si el soporte de 105.000 se pierde, el siguiente nivel serio está en torno a los 95.000 a 100.000 dólares. Por ahora, el mercado parece estar limpiando el exceso de apalancamiento, y eso, paradójicamente, es saludable. Análisis técnico. Ethereum aguantó mejor de lo esperado. Su soporte fuerte está entre 3.600 y 3.800 dólares, y la resistencia en 4.200, 4.500 dólares. A nivel on-chain, la actividad se mantiene sólida, staking alto, direcciones activas creciendo y buena salud general. Eso hace menos probable un colapso fundamental. Pero ojo, ETH sigue muy correlacionado con BTC, así que cualquier nuevo movimiento bajista del rey lo va a arrastrar. Contexto, macro y político. Cuando sube la tensión política, baja el apetito por el riesgo. Esta semana, cada vez que Trump lanzaba una declaración sobre China, el mercado cripto reaccionaba de inmediato. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el índice del dólar se mantuvieron firmes, sin dar apoyo a las criptos, y los flujos hacia los ETF de Bitcoin se mantuvieron casi neutros, sin nuevas entradas netas importantes. En resumen, sin entrada de capital fresco, no hay rally sostenible. Activos. Refugio, oro y plata. Mientras el mercado cripto se agitaba, el oro rompió un nuevo récord histórico. Más de 4.000 por onza y la plata también se disparó. Eso nos dice algo claro. Los inversores están buscando refugio, se están moviendo hacia activos defensivos ante tanta incertidumbre global. Top 6. Mejores criptos de la semana 1. Chain Opera AI, CoAI. Impulso por el hype de IA, cripto y acumulación de ballenas. 2. BATE, Basic Attention Token. Rebote ligado a la actividad en el ecosistema de publicidad. 3. BNB, Binance Coin. Recuperación tras la tormenta,
gracias a la actividad interna del exchange. 4. Solana, Sol, volumen al alza en días de rebote técnico. 5. XRP, volatilidad alta, pero con nuevo interés institucional. Estos activos podrían seguir subiendo si vuelve el apetito por el riesgo. Pero cuidado, si la tensión geopolítica escala, estos mismos nombres serán los primeros en sufrir otra corrección fuerte. Top 6. Peores criptos. De la semana 1. Avalanche. AVAX. Castigado por ventas masivas en DeFi y L1s. 2. Dogecoin, DOG. Víctima del pánico retail. 3. Cardano, ADA. Sin catalizadores, se sumó a la ola bajista. 4. Tokens. eShype de baja capitalización. Desplomes de 2 dígitos. 5. Memecoins apalancadas, liquidaciones y mechas a cero. 6. Altcoins y líquidas. Falta de compradores y ejecuciones fallidas. El mensaje es claro. En semanas de miedo, la liquidez es poder. Mirando al futuro. ¿Qué puede mover el mercado en las próximas semanas? Datos de inflación en Estados Unidos. Si salen favorables, el riesgo vuelve. Si no, más presión bajista. Relación Estados Unidos. China. Cualquier avance o retroceso se reflejará en segundos en el precio de BTC. Flujos institucionales hacia ETFs. Si vuelven las compras netas, tendremos soporte real. Regulación. Los países están acelerando normas, y eso podría acabar con parte de la manipulación actual. Escenarios posibles. Bull case. Ya se limpió el apalancamiento, los precios consolidan, nuevo impulso si mejora la macro. Bear case. Nueva tensión política o datos negativos. Corrección hacia 95K, 100K, BTC. Castigo fuerte para altcoins. Consejos prácticos. Si eres hodler, aprovecha los dips, promedia en compras DCA y usa autocustodia. Recuerda, not your keys, not your coins. Si operas derivados, reduce apalancamiento y reparte riesgo entre plataformas. Y si buscas equilibrio, combina BTC ETH plus metales como oro o plata plus liquidez, para aprovechar oportunidades cuando vuelva la calma. Reflexión. Esta semana vimos una de las correcciones más intensas desde los días de FTX o el crash del COVID, pero más que un colapso, esto fue una limpieza necesaria. Se eliminó el exceso de apalancamiento, se expuso la fragilidad de algunos exchanges y el mercado dio un paso más hacia la madurez institucional. ¿Es el fin del mercado cripto? No, es una purga. Y los que sobreviven a estas fases son los que más ganan en el próximo ciclo. Y recuerda, esto fue Crypto CT Flash, la chispa que revela la verdad detrás del dinero. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana, porque lo que viene puede ser histórico. Nos vemos en el próximo video.